Hola, ¿cómo están? Es una alegría para mí estar en este día compartiendo con ustedes una de nuestras creencias muy lindas como todas que nos ayudan en nuestra vida espiritual, en la espera de Cristo, y estamos contentos de poder compartir esta creencia número 11 que se llama el crecimiento en Cristo. Es una creencia que nos motiva, nos ayuda a vivir cada día esperando la segunda venida de Jesús. Ese crecimiento que nosotros tenemos es muy importante para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual, para nuestro fortalecimiento espiritual. Y antes de empezar, quiero que cerremos nuestros ojos y oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, porque nos has dejado tu palabra, porque nos has dado, Señor, el camino correcto para ir al cielo. Gracias, Padre, por tu conducción. Gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Suplicamos en este día que nos ayude, Señor, ahora lo que vamos a estudiar, que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y lo pongamos en práctica hasta el día de tu regreso. Gracias por tu conducción y suplicamos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Lo agradecemos. Amén. Quiero compartirles en este día algo muy importante y lo quiero leer textual. Dice así: la victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con Él en paz, gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros y nos da poder. Al estar continuamente comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos liberados de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no moramos en tinieblas, ni en el temor a los poderes malignos, ni a la ignorancia, ni en la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva libertad, en Jesús, se nos invita a desarrollarnos a semejanza de su carácter, en comunión diaria con Él, por medio de la oración, alimentándonos con su palabra, meditando en ella y en su providencia, entonando alabanzas a su nombre y reuniéndonos para adorarlo y participando en la misión de la iglesia. Qué interesante todos estos datos que se nos da para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual genuino, un crecimiento espiritual de la mano de Jesús. Solos no podemos hacer nada, solos estamos a merced del enemigo, pero recordemos que no estamos solos, que tenemos a Jesús de nuestro lado. Dios nos acompaña en cada momento de nuestra vida y eso nos debe de dar la certeza de que estamos en su verdadero camino y que Dios no nos desampara. Les quiero contar rápidamente una historia de un famoso hombre que era escultor hace muchos años. Se llamaba Simeone da Fiesole. Simeone da Fiesole. Este hombre se le encargó hacer algo muy importante, que era, este hombre era un artista y este hombre se le encargó hacer la escultura, que también era escultor, este personaje, y se le encargó hacer la escultura del rey David. Es una escultura que ha sido famosa y que ha sido tan famosa que se ha expuesto en varios museos del mundo. Pero este hombre, fíjense que le hizo falta dos cosas muy importantes: perseverancia y dedicación a esta obra que se le había encargado. Por lo tanto, no llevó a cabo esta obra como se esperaba. Esta obra fue interrumpida y no tuvo éxito. Pero después se le encargó a otro gran escultor y otro gran artista, que conocemos algunos y otros tal vez no, pero es un artista muy famoso que se llama Miguel Ángel. Y a él se le encargó esta obra y este hombre sí tuvo la perseverancia y tuvo la dedicación
de hacer esta obra. Y dice la historia que durante 2 años, con su cincel, 2 años, todos los días este hombre fue haciendo esta escultura y fue trabajando en ella de tal forma que tuvo éxito, porque se dedicó y también tuvo la perseverancia y pues tuvo buenos resultados. Así es que, ¿qué significa esto? En nuestra vida diaria, para tener un crecimiento espiritual genuino, un crecimiento en Cristo, debemos de hacer varias cosas. Al principio de la lectura que les leí, dice que debemos de hacer 3 cosas en nuestra vida. Primero es la oración. La oración nos comunica con Dios, es nuestro medio que tenemos ahora de tener esa comunicación con Dios, y por lo tanto Dios nos escucha y nos fortalece. Él ve nuestra sinceridad por medio de la oración y entonces nos ayuda. Y no tenemos otro medio para comunicarnos con Él más que por medio de la oración. Alimentándonos con su palabra. ¿Qué significa alimentarme yo de la palabra de Dios? ¿Qué significa el estudio, mi conexión, mis hábitos diarios de estudiar la palabra de Dios? Bueno, cuando yo estudio me fortalezco. Es como si me alimento con comida física. Si yo no como durante un día, me debilito física y espiritualmente. Mi cuerpo no da el 100%, como decimos comúnmente. Entonces ahí estoy cansada, estoy triste, estoy agotada y no tengo esas fuerzas como si yo me alimentara. El estudio de la palabra nos motiva, nos ayuda a mantenernos fuertes espiritualmente, meditando en la palabra y en la providencia de Dios. Hay otro aspecto. Si yo no comparto lo que sé, si yo no estoy convencida de mis creencias, si yo no me alimento de orar de la palabra de Dios y si yo no testifico, entonces voy muriendo espiritualmente. No hay un crecimiento en mi vida, sino que decaigo, voy muriendo espiritualmente y por lo tanto, si yo no comparto lo que sé con otros, entonces muero espiritualmente. Por eso se nos invita ¿a qué? A hacer de nuestra vida diaria estos 3 hábitos, que es orar, alimentarme de la palabra de Dios y testificar. Esto nos ayuda, como estos hombres escultores, esto nos va dando y vamos teniendo y vamos perseverando y vamos dedicando nuestra vida al Señor, por lo tanto nos fortalecemos. Y entonces esa espera que tenemos de la segunda venida de Cristo, por eso estamos aquí esperando al Señor, ese alimento que tenemos nos da ¿qué? El crecimiento en Cristo, nos va haciendo crecer, nos motiva a seguir adelante. Nos hablaba aquí del viejo hombre. Jesús en la cruz del Calvario nos hizo seres mejores personas. Morimos a ese pasado y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Por medio de su sangre preciosa, nosotros somos nuevas criaturas. El viejo hombre debe de quedar atrás en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con esas ataduras a lo que éramos antes. Si antes teníamos malas costumbres, malos hábitos, debemos de dejarlos, pero ya, hermanos, no podemos ir cargando ese peso del viejo hombre. No se puede. Tenemos que tener un crecimiento en Cristo, tenemos que tener una vida nueva. ¿Cómo será esa vida nueva? Ya lo estamos diciendo cómo será y tenemos que hacer esa práctica. El amor en Cristo debe permanecer en nosotros. Si nosotros no confiamos en el amor en Cristo, no aumentamos nuestra fe, no confiamos en Dios, entonces no crecemos espiritualmente porque nos estancamos. Debemos de aprender a confiar en el Señor. Todos los días tenemos situaciones adversas, todos los días tenemos problemas, todos los días hay cosas inesperadas. Hoy, por ejemplo, decimos, vamos a hacer esto, lo otro, hacemos planes, pero vienen esos planes y se descomponen. Pero debemos de tener confianza en Dios, que esos planes por algo se nos atraviesan, por algo tenemos esas adversidades y es para que crezcamos espiritualmente, para que aprendamos a confiar en Dios. ¿Cómo crecemos en Cristo? Bueno,
Cuando experimentamos una entrega sincera y completa a Dios, no solo enterramos nuestro viejo hombre, sino que iniciamos una nueva vida. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da una vida nueva, nos da la certeza que a pesar de nuestras imperfecciones, nos mantendremos firmes hasta el día que Cristo venga. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado, nos ha otorgado ese maravilloso ser que nos va guiando, nos va conduciendo, que es el Espíritu Santo. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Si yo antes decía malas palabras, ya no debo decirlas. Si yo antes consumía algún tipo de líquidos, de cosas que dañan mi cuerpo, pues ya las voy a dejar, porque mi cuerpo no es mío, es templo de Dios y yo lo debo de cuidar al máximo. Por eso Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio, porque con su ayuda vamos a tener ese dominio de dejar cosas pasadas, cosas que nos hacen daño, y así vamos teniendo ese crecimiento en el Señor. La comunión con Cristo consiste en permanecer a Él. Dice la palabra de Dios en Juan 15, del 1 al 11, cuando tengan tiempo, léanlo detenidamente. Dice, donde se recurre a la imagen de la vid y el viñador, aparece en 10 ocasiones el verbo permanecer. En este capítulo Jesús no está hablando de la salvación. El creyente ya es salvo. El tema clave es que la manera de mantenerse salvo es permaneciendo en comunión con el Señor. Si yo permanezco en Cristo unida a Él, entonces voy a evitar que aún habiendo tentaciones, aún habiendo problemas, como yo estoy en Cristo, eso me va a hacer estar segura en Él. Eso me va a hacer reconocer que mi Dios me va a ayudar en cualquier adversidad. Entonces yo no debo de dudar, porque yo permanezco en Cristo. El asunto aquí es, si yo me separo tantito del Señor, si yo me separo un poco de Cristo y digo, es que nada más, hoy no voy a estudiar, porque no tengo tiempo. Hoy no voy a orar, ya tengo prisa. Hoy no voy a compartir el Evangelio, porque generalmente la gente no quiere oír del Señor. Si yo me alimento de eso, entonces me separo un poquito de Cristo y ya no estoy creciendo. Ya estoy allí limitándome yo. Ya no estoy dándole la oportunidad a mi Dios de que yo permaneciendo en Él me va a bendecir, Él me va a ayudar y Él me va a hacer crecer espiritualmente. Yo no tengo por qué dudar ni un momento de que el Señor está a mi lado. En cualquier adversidad, llámese un problema en el matrimonio, en el trabajo, en mi vida diaria, con los hijos, con un vecino que haya algún contratiempo, en nada. Las circunstancias todas son el mismo problema. Pero aquí el asunto es que yo no me separe de mi Dios. Hay otro asunto muy importante. Quiero comentarles que la nación del pueblo, la nación de Israel, en aquel entonces, era la viña del Señor, la cual se le había dado ese cuidado que tuviera para que diera buenos frutos. Cuando tengan tiempo, anoten las citas. Busquen en Isaías 5, del 1 al 5. Dice, sin embargo, la vid no produjo esos frutos que Dios hubiese querido que se produjeran. No se produjeron. El pueblo de Israel tomó sus propias decisiones, se apartó de Cristo y entonces ya se estaba volviendo idólatra igual que los otros pueblos. Estaba haciendo cosas igual que los otros pueblos. Y ahora nos sucede lo mismo. A veces queremos ir con la moda, con cosas que tiene el mundo, que nos hace vistosos, entre comillas, y eso nos separa del Señor. Entonces, en vez de crecer, vamos mermando nuestra calidad cristiana. Y eso no debe de ser, porque tenemos que tener la certeza que el crecimiento en Cristo es lo que nos va a dar esa vida plena. ¿Podemos ser felices aquí en esta tierra? Sí, podemos serlo, claro, esperando a Cristo Jesús, confiando en Él, teniendo la certeza de que nuestro Dios quiere que permanezcamos así como esa vid unida, ¿verdad?, al pámpano que para que dé frutos. Jesús ahora se presenta como la vid verdadera y Él sí da los frutos que Dios había anhelado ver en Israel. Nosotros somos Israel, hermanos.
Somos ese remanente que queda de aquel pueblo que el Señor sacó de Egipto, que Él con su mano poderosa por medio de Moisés sacó a ese pueblo. Somos ese remanente. ¿Cómo logró Cristo producir esos frutos? Muy sencillo, permaneciendo en comunión con su Padre Celestial por medio de lo que ya dijimos, la oración. Eso se encuentra en Marcos 1:35. Anote la cita. El estudio de la palabra, anótelo, Lucas 4:17 al 19, y haciendo la obra de su Padre, testificando de su Padre. Eso se encuentra en Juan 5:36. Si nosotros queremos permanecer en Cristo, hemos de hacer lo que Él hizo, porque Él fue nuestro modelo. Nosotros no tenemos que seguir ningún otro modelo terrenal, solo a Cristo Jesús. Él es nuestro modelo principal. Por eso el Hijo de Dios, siendo Dios, bajó, dejó su gloria y todo lo hermoso del cielo y bajó a esta tierra a sufrir. Se hizo hombre, como usted y como yo. Padeció, tuvo hambre, tuvo tristezas, lloró, tuvo sueño. La Biblia lo dice. Él tuvo todas esas cosas al igual que usted y como yo. Él sintió el dolor y la necesidad de ayudar a los demás. El servicio de Cristo en esta tierra debe de ser un ejemplo muy importante para nosotros. A veces nos hacemos, como decimos, de la vista gorda y decimos, es que el hermano tal está sufriendo, pero ahorita no le puedo ayudar. Pues a ver, pues él se lo buscó, él que se aguante. Esa no es nuestra encomienda es servir, ayudar a los demás. A veces no puedo tal vez económicamente, pero sí puedo ir con él, darle un abrazo, orar, decirle, hermano, usted no está solo, me tiene a mí. Y ese ejemplo nos lo dio el Señor cuando estuvo en esta tierra. El crecimiento lo da Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 6 y 7, anótelo. En virtud de quien Cristo, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios nos da esas ganas de seguir adelante permaneciendo en Él. No nos separemos tantito. Si yo me separo un poquito, le doy cabida al enemigo. El enemigo está al acecho todos los días. El enemigo me acusa, me tienta, me debilita si yo lo permito. Pero si yo estoy en Cristo, el crecimiento lo da Dios. Si yo permanezco en Cristo Jesús, en nuestro Dios confiando, no vamos a tener ningún problema, porque Cristo ya venció en la cruz todas esas cosas. Todos esos padecimientos que ahora yo tengo, Él ya los venció. Entonces, ¿qué más le pido a la vida? Más que ser perseverantes. Debemos de perseverar en todo momento. El crecimiento cristiano se desarrolla viviendo en comunión con aquellos por quienes Jesús entregó su vida. Yo no puedo decir que soy cristiana si estoy enojado con mi hermano, si no le ayudo a mi hermano, si no ayudo a mi semejante, empezando por nuestras familias. Debemos de ayudar siempre en todo momento a nuestra familia y a nuestra familia de la iglesia y a todos los que nos rodean, a todos. Que si está borrachito, que si tomó algún tipo de droga, que si está mal, usted no se preocupe por eso, usted ayude. No juzguemos, hermanos. Cristo no juzgó. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, amó a sus semejantes, se preocupó por nuestro bienestar. Siempre se preocupó porque aquel semejante herido, dañado, lastimado física, emocionalmente, fuera atendido por Él, por su gran misericordia. Y tenemos que hacer eso. Orar con aquel caído, orar con aquel ser débil, orar con nuestros hermanos que están en desgracia. Aprendamos, hermanos, que el ejemplo de Jesús. El apóstol Juan destacó este aspecto horizontal de la santidad cuando escribió: el que dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. ¡Qué tremendo! Yo a veces me lleno la boca y digo soy cristiana y vengo a la iglesia y estoy acá y hago, y a veces estoy enojada con mi hermano, con mi hermana, y entonces el amor de Cristo no está en mí, porque dice la palabra de Dios que yo no me puedo arrodillar a orar si estoy enojado con mi hermano. Dice el canto, Dios no escucha la oración.
tienes que reconciliarte con tu hermano. Eso es muy importante. A veces nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconciliarnos, pero es un mandato que tenemos que hacer. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice en 1 Juan 3:14. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. El amor de Dios se vive y se expresa en nosotros y nuestros hermanos. Quiero comentarles algo muy importante. La Biblia describe la vida cristiana como una lucha y al cristiano como un combatiente. Qué interesante. Timoteo recibió este consejo y nos dice: pelea la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo 6:12. Casi al concluir su ministerio en esta tierra, el apóstol Pablo escribió: he peleado la buena batalla. ¿Qué significa pelear la buena batalla? ¿Qué significa ir creciendo en Cristo? Eso precisamente. Yo tengo, hermanos, que pelear esa batalla para poder ir al cielo. La batalla de esta tierra no es contra cualquier cosa. Dice la Biblia que es una lucha tremenda contra potestades de Satanás. Satanás tiene poder y lo sabemos, pero no más que Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo quisiera en esta mañana que esta hermosa creencia que tenemos como adventistas del séptimo día la podamos compartir con todo aquel que se nos acerque. No nada más con unos, con todos. Decirles que el crecimiento en Cristo Jesús es muy sencillo. Es orar, estudiar la palabra de Dios, crecer espiritualmente, mantenerme en comunión con mis semejantes y con toda mi iglesia, con todos los que me rodean. No debo de pelear, de ser pleitero, de ser rencoroso. Dejemos todo lo del viejo hombre. El Espíritu Santo mora en nosotros ahora y debe de verse en mí ese cambio radical, no a medias. Debo de tener un cambio genuino. El verdadero crecimiento espiritual lo da Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude y que esta creencia que tenemos los adventistas la podamos quizá detenidamente estudiar con más profundidad. Por cuestiones de tiempo no nos alargamos más, pero hay más cosas que debemos de saber, pero lo principal lo hemos compartido en este día y pongámoslo en práctica. Dios está viendo cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones. Nosotros no pensemos que estamos solos en este mundo. No, Dios está al tanto de cada uno de sus hijos, que somos tú y yo, mi hermano. Y en esta mañana yo te invito a recapacitar, a dejar cualquier vicio que tengas, cualquier cosa que te limite estar entre tú y Dios bien, déjalo, hermano. No vale la pena tener una atadura en esta tierra. Esperamos un reino que no tiene fin, un reino eterno, un reino de amor, un reino santo que nos espera muy pronto. Vendrá Cristo por nosotros y entonces entregaremos cada uno cuentas a nuestro Dios. Entreguemos las mejores cuentas. Seamos fieles hasta que Cristo venga y Él nos dará la corona de la vida. Que Dios me los guarde y me los cuide y un abrazo donde estén. Alabado sea Dios. Amén.